مشاوية مشاوية شفتو شفا في جنجل فيريا براتو برخا. Es una pregunta muy importante porque yo creo que buena parte del problema, de la falta de presión política por parte de la ciudadanía para que los políticos reaccionen y adopten otra orientación, radica precisamente en que la mayor parte de la ciudadanía, reconozco que hay un sector muy concienciado, muy activo, crítico, y por supuesto valiosísimo, ¿no? Pero la mayor parte de la ciudadanía, por desgracia, desconoce cuál es la diferencia entre un refugiado, un desplazado, cuáles son los mecanismos de protección internacional, digamos en sentido amplio, naturalmente. No se trata de que todo el mundo sea un especialista, e incluso, si me apuráis, desconoce la diferencia entre inmigrantes y solicitantes de refugio, lo que por otra parte es comprensible porque con la evolución de los acontecimientos ha conducido a que la frontera entre uno y otro concepto, que cuando se creó la Convención de Ginebra pues era muy clara, ahora sea mucho menos clara. El caso probablemente que sirve para mostrar que las razones de la confusión en la opinión pública tampoco son tan sencillas de explicar, es el caso que conocéis perfectamente de los desplazados medioambientales o refugiados medioambientales o inmigrantes climáticos, recibe muchos nombres, es decir, las personas que tienen que irse de su país, pero no por sufrir persecución política o por ausencia de garantías frente a la persecución política, como era la categoría básica de refugiados, sino simplemente porque han destruido su entorno, ¿no? Entonces, como al mismo tiempo las estrategias geopolíticas de los países receptores de refugiados del primer mundo han obligado a un cambio de las rutas, en buena medida han empezado a coincidir, y eso se ve claro desde 2015, sobre todo en el caso europeo, las rutas de inmigración con las rutas de los que buscan la protección internacional. Entonces, en los mismos barcos, por poner el ejemplo clarísimo, y con esto termino, la gente que va, algunos son inmigrantes irregulares que simplemente tratan de buscar un trabajo, y otros en realidad son personas que merecerían poder pedir la protección internacional. Eso provoca una dificultad que hay que reconocer también desde el punto de vista técnico, pero todas esas personas, ¿no? Y claro, en ese contexto, pues es más fácil explicar, como vosotros indicabais, que la opinión pública pues no está precisamente, digamos, bien orientada en términos generales sobre esas distinciones. Esa es una discusión que ocupa a una parte de los que trabajamos en estos temas, como sabéis, y donde yo creo que nos hace mucho más falta, y ahí la virtud de vuestro proyecto, nos hace mucho más falta trabajar con expertos en comunicación. Es muy importante trabajar, y no hablo solo de periodistas, sino expertos en lenguaje, expertos en comunicación en sentido amplio, por supuesto antropólogos y sociólogos también, que expliquen cómo plantear cosas que a nosotros, los que somos de formación
más, digamos, estrictamente jurídica nos parece muy claro, pero que luego no es nada fácil explicar. Porque, claro, la distinción fundamental es que la persona que necesita protección internacional, sea la protección internacional plena, que llamamos el Estatuto de Refugiado, es decir, el derecho de asilo, el reconocimiento del derecho de asilo, sea la protección internacional subsidiaria o complementaria, que no significa reconocerle como refugiado, pero le da un estatuto especial, en realidad nace de un factor, todavía hoy, aunque ya he explicado, que ha venido a complicarnos esta distinción con la que estábamos tan cómodos los juristas, nace de un factor que no está presente en la movilidad que llamamos, en las manifestaciones de movilidad que llamamos movimientos migratorios. Ese factor es la persecución. Es decir, el que necesita protección dentro de su país, en cuyo caso es un desplazado interno. El caso más conocido hasta ahora ha sido el de los colombianos, ¿no? Por la situación interior en Colombia, ¿no? Dentro de su país, o tiene que salir fuera de las fronteras de su país, bien porque sufre persecución directa de las autoridades de su país, por las razones que sean. En esto también los juristas no hemos sabido explicarlo. Por ejemplo, todavía el ministro García Margallo en 2015 decía que solo eran refugiados los que sufrían persecución estrictamente política. No es verdad. Una persona que sufre persecución por razón de su orientación sexual, tiene derecho a la protección internacional. Y eso no es un refugiado político que maneja la categoría, ¿no? Lo importante es la persecución por razones varias, pertenencia a una minoría nacional, simplemente por ser disidente, por razones de pertenencia a una religión, de una minoría lingüística, por la opción sexual, etcétera, sufre persecución por parte de las autoridades de su país, o las autoridades de su país no le protegen de la persecución de facto que sufre por parte de, digamos, fuerzas organizadas, paramilitares o similares, que quieren atentar contra su vida, su libertad, su integridad física, su familia, por esas razones, ¿no? Ese es el factor fundamental. Decimos que, en cambio, la movilidad migratoria tiene que ver fundamentalmente con las expectativas de conseguir mejores condiciones de trabajo y de vida. No hay que hablar solo de trabajo, aunque el trabajo es el factor fundamental de mejora de vida, y por eso marchan de su país hacia otro país. Y luego, claro, naturalmente, dentro de esa movilidad migratoria hay la movilidad migratoria regular o legal y la movilidad migratoria en la que faltan las condiciones para pasar en condiciones regulares las fronteras. A eso lo llamamos inmigración irregular, aunque algunos siguen utilizando la categoría de ilegal. No hemos sabido explicar eso bien. Y el apoyo fundamental de ese tipo de profesionales a los que me he referido anteriormente, para explicar que la movilidad humana no es solo por un único motivo, hay diferentes tipos de desplazamiento y por lo tanto diferentes tipos de necesidades y por lo tanto diferentes tipos de respuestas jurídicas a esas necesidades. Del mismo modo que, siento extenderme tanto en esta respuesta, es que la pregunta es capital, del mismo modo que es capital explicar que las migraciones desde el comienzo de la historia son una constante, la movilidad humana es una constante histórica, no es un fenómeno de ahora, ni tampoco es solo un fenómeno sur-norte o periferia-centro, como queramos llamar, ¿no? Digamos, el planteamiento global de las migraciones nos muestra que la mayor parte de los movimientos de desplazamiento humano, ahora en el sentido amplio, incluyo todos, ¿no?
se producen en la dirección sur-sur. Es decir, que migran y de los que buscan protección no llegan al norte porque no tienen capacidad de llegar al norte y se mueven hacia sus países vecinos. Pensemos, por ejemplo, en las migraciones con factores climáticos y no solo factores de persecución de Sudán del Sur hacia los países vecinos. Los sudaneses del sur raramente llegan a Europa. Se queda, pues, por ejemplo, en Uganda. Si la opinión pública no sabe, por ejemplo, que Uganda es uno de los grandes receptores de inmigración. Lo mismo que la opinión pública ignora un hecho tan elemental como que la mayoría de los afganos no llegan a Europa, se quedan en Pakistán, que es el país que está al lado. Es lo que le sucede a casi todos los que quieren desplazarse geográficamente. Al norte, sí, eso es verdad. Pero hay otros vectores de movilidad. Hay vectores de movilidad norte-sur, por supuesto, y hay vectores de movilidad norte-norte. Por ejemplo, la migración por razones de especialización científica o profesional que se produce en los países europeos con relación a Estados Unidos o a otros países de eso que llamamos el norte. Eso son migraciones y el hecho de que no queremos llamarlos migraciones debería hacernos pensar. ¿Por qué pensamos que el señor que se va a una universidad de Estados Unidos no es un emigrante? O a una universidad a Francia, o a Alemania, o a Australia. Pues claro que es un emigrante. Emigrante es cualquiera que se desplaza desde el lugar donde está hacia otro lugar. Eso hay que saberlo explicar y no lo hemos sabido explicar. Tampoco uno ya a los 67 años ya no es un ingenuo, no me pasé a la política pensando que no iba a tener contradicciones, ¿no? Lo que esperaba quizá es que fueran de la entidad que estoy encontrando. Pero yendo a la pregunta concreta, yo creo que en el Aquarius se unieron dos factores muy interesantes. El primero es que se trataba de un gesto simbólico cuyo coste no parecía excesivo, que por otra parte venía apoyado por una decisiva aportación inicialmente de gobiernos autonómicos y no solo del mismo signo que el del propio gobierno, como era el gobierno de coalición del Botanic, que finalmente asume la llegada de los que viajaban en el Aquarius, sino que había ofrecimientos desde otros lugares con administraciones municipales y autonómicas de signo político muy distinto. Es decir, que había, digamos, un clima de opinión pública mayoritariamente favorable, movido seguramente por el hecho de que se trataba de una gran peripecia mediática percibida, yo creo, por la mayor parte, me atrevo a decir, aunque no soy un experto, de la opinión pública española como una situación, una tragedia a la que había que poner remedio. Entonces, en ese momento yo creo que el gobierno español no tenía la oposición decidida de la Unión Europea, que por otro lado veía con cierto alivio que uno de los tres estados ribereños posibles destinatarios, cuatro habría que decir, si añadimos a Francia, que siempre se pone de perfil. Siempre se pone de perfil, ¿no? Italia se pone en contra hasta ahora, es decir, durante la época en la que era ministro del Interior Salvini, como todos recordamos. Malta, por supuesto, tenía, digamos, el argumento de la condición insular y del tamaño, y los otros dos estados hacia los que se podía dirigir el Aquarius, estados europeos, claro está, eran Francia y España. Francia se pone de perfil como siempre,
y entonces España se encuentra en una situación de no oposición, este era el segundo factor para mí, de no oposición decidida por parte de la Unión Europea a que se acoja a las personas que estaban en el Aquarius, una parte de los cuales, no todos, eran abiertamente susceptibles de protección internacional. Luego Francia hizo el gesto de, digamos, ofrecer protección internacional a un cupo muy limitado que además seleccionó con arreglo a criterios absolutamente nacionales, entre otros, naturalmente, la francofonía, ¿no? Y como recordaréis, pues al final hubo 70 personas del Aquarius que recibieron ese reconocimiento y pudieron pasar a Francia, ¿no? Pues ahí digamos que son los dos factores que a mi modo de ver explican digamos, el apoyo inicial y la decisión del gobierno, el hecho de que el gobierno la presenta esa decisión como un gesto del que estar orgullosos en España, bien es verdad que el gobierno lo presentó como un gesto del gobierno central, pero no hubiera sido posible, naturalmente, sin la posición del gobierno autonómico del Botanic, que era el gobierno de coalición valenciano. ¿Qué sucedió después? Pues después sucedió lo que sucede siempre, es decir, que ante la interpretación de los criterios técnico-jurídicos, la posición española es una posición del gobierno español, quiero decir. Es una posición que tiende inmediatamente a ser restrictiva porque entonces empieza a funcionar sí la presión europea. La presión europea es que el marco jurídico del asilo no se puede tocar concretamente el sistema europeo, pese a las contradicciones que muchos han señalado entre cómo se ha construido el sistema europeo y se ha interpretado y la coherencia con el marco jurídico internacional al que nos debemos como Estados signatarios de la Convención de Ginebra. Entonces, los Estados para que España interprete restrictivamente. Las razones porque lo que más le preocupa al núcleo de esos Estados europeos, entre los que está Alemania, fue el gesto realmente magnánimo, el gesto magnanimidad en el contexto, era un gesto de cumplimiento jurídico, pero habida cuenta de las dificultades, fue un gesto magnánimo de la canciller Merkel en 2015, de abrir las puertas en Alemania a los demandantes de protección internacional. Pero una vez que se vio el coste político que eso tenía dentro de Alemania, coste al que Merkel hay que reconocer que resistió, por lo menos en ese primer momento, pues claro, las cancillerías del centro, es decir, no solo Austria, no solo los Países Bajos, no solo Luxemburgo, no solo Bélgica, sino también Alemania y Francia, empiezan a argumentar el gran jurídico del sistema europeo de asilo. El problema de hecho, de fondo, y es lo contrario. Es decir, a todos estos países lo que les preocupa es que si los periféricos concedemos asilo, la protección internacional plena, entonces esas personas pueden moverse dentro del espacio europeo, incluido el espacio Schengen. Y eso es lo que no quieren. Están dispuestos a esa manera de solidaridad. En fin, yo creo que no es solidaridad, sino un subterfugio de solidaridad que es dar una cierta cantidad de dinero a los países periféricos que reciben la primera llegada, es decir, Grecia, España e Italia, incluso apoyar a Grecia con ese fantasmagórico acuerdo con Turquía que todos conocemos, ¿no? Darnos dinero, bien, pero permitir que esas personas dentro, no. Lo que quieren es que los demandantes de asilo, y no solo los inmigrantes, se queden en el país de llegada, que es el perverso mecanismo de Dublín.
Y ahora acabamos de ver que el gran Pacto de los Montes, que era el nuevo Pacto Europeo Migratorio y de Asilo, camina por la misma senda. ¿Por qué? Porque el peso político lo tiene en la Unión Europea estos estados. Y además están reforzados por xenófoba abiertamente contraria a los principios básicos del derecho internacional de refugiados de los países del grupo de Visegrad extendidos. Me refiero obviamente en primer lugar a Polonia y a Hungría, pero también a Eslovaquia, incluso a Chequia en este momento, ¿no? Entonces, claro, ahora se ha hecho una reforma que todas las organizaciones no gubernamentales y la mayor parte de los expertos pues hemos criticado porque sigue manteniendo el mismo principio, ese principio egoísta de que la protección internacional en realidad solo vale dentro de los países de primera llegada y que eso no les da el estatuto verdadero de refugiados para poder circular dentro de la Unión Europea. Eso es una enorme contradicción, claro. Entonces, por eso explica la segunda parte del caso Aquarius. Siento extenderme tanto en las respuestas, pero es que son problemas, a mi modo de ver, bastante más lejos de resolver que el decir al gobierno tuvo al principio voluntad política y luego se le acabó. No, evidentemente, sí, el gobierno no siguió en la línea de la primera respuesta. Y yo critico que no se haya seguido en esa línea, pero no se puede decir que de la noche a la mañana el gobierno Sánchez era un gobierno abierto, que se despertó abierto y luego se acostó en una posición de absoluta cerrazón, ¿no? Hay que examinar los factores y los factores, creo, entre otros, han sido estos. Yo he discutido esto también con periodistas que se encuentran entre los mejores expertos que conozco en política migratoria. Es decir, en política migratoria hay periodistas que saben mucho más que juristas y que politólogos. Pienso en gente como Nicolás Castellano, como Javier Pauluz, como Medina, en fin, hay un montón, Juan Jotéllez, hay muchísimos periodistas, por lo menos un buen número de periodistas, que Gabriela, por ejemplo, en el diario.es, ¿no? En Desalambre. Hay muchos periodistas que están trabajando mucho y muy bien, ¿no? Yo coincido con ellos en que no hay política migratoria. No hay una política que merezca este nombre, lo que hay es una política de control de frontera, pero eso no es política migratoria. La política migratoria es algo muchísimo más complejo. El control de fronteras es solo uno de los elementos de la política migratoria. Un elemento que está vinculado a una dimensión, por supuesto, ineludible de la política migratoria, que es la dimensión de seguridad y orden público. Eso, decir que eso no importa sería mentir. Ahora, lo que también es mentir es reducir la migración, toda la gestión de los movimientos migratorios, a una cuestión de tránsito de fronteras y de seguridad en el tránsito de fronteras y luego en la gestión de la acogida, que es, o de la presencia, porque acogida es un término yo creo que se usa indebidamente, al final lo hemos aceptado. La acogida tiene en castellano una connotación positiva, en realidad deberíamos hablar de gestión de la recepción y presencia, y no de acogida, porque acoger, la verdad es que no se acoge, ¿no? Entonces, la política migratoria tiene tres pilares, eso lo sabemos desde siempre, ¿no? Un primer pilar es naturalmente la dimensión internacional, porque las migraciones son un fenómeno internacional. La migración es un fenómeno internacional no solo de relaciones entre estados, sino entre sociedades, cuyos agentes no son solo los inmigrantes, sino las familias y, por supuesto, también los agentes económicos que hay detrás de ese movimiento internacional, en donde el mercado es muy importante porque la dimensión laboral es muy importante. Pero del mismo modo que es un error reducir la migración a la gestión policial del control de fronteras, es un error reducir la migración a dimensión estrictamente laboral, como se hace diciendo que el problema de la inmigración es un problema de vasos comunicantes en el mercado, ¿no? Por lo tanto, yo tengo esta necesidad de mercado, acepto
gente que pueda trabajar en ese mercado porque no tengo nichos laborales donde no tengo mano de obra nacional y necesito esa gente, y en cuanto esa gente ya no es necesaria porque hay una crisis en el mercado nacional, como pasó en el 2008, lo que quiero es echarlos a todos fuera. Claro, pensar eso es no entender algo que cualquier persona que se acerca a la migración sabe, y que explicaron muy bien los primeros discípulos de Émile Durkheim, que constituyeron el primer gran grupo de trabajo de sociología de las migraciones, con Marcel Mauss a la cabeza, Marcel Mauss, es que la inmigración es un hecho social total. Es de esos hechos en los que se abarcan todas las dimensiones del hecho social: la económica, la política, la laboral, la internacional. Por supuesto, una política de migraciones tiene que unirla. Tiene que tener un pilar internacional, tiene que tener un pilar de control de fronteras, tiene que tener un pilar de gestión de la presencia de la inmigración, donde la dimensión sociocultural es capital. Y por eso el error de tantas políticas migratorias que separan la dimensión sociocultural de la gestión de migración. Todo el mundo, todos los que nos dedicamos a las migraciones, hemos repetido alguna vez la frase del dramaturgo Frisch: teníamos mano de obra y nos llegaron personas. Claro, es que ese es el asunto. Es decir, con los movimientos migratorios lo que hay es un contacto que, como todo contacto social, no puede no ser conflictual, porque el conflicto es la realidad social. Otra cosa es cómo gestionemos el conflicto. Si ante el conflicto la única solución es el sometimiento o la expulsión, pues naturalmente el conflicto se, digamos, perpetúa en una dimensión cada vez más polemológica, ¿no? Pero el conflicto como tal es la realidad social. Y entonces hemos inventado muchas maneras de gestionar el conflicto. La cultura tiene también esa función. Y por supuesto, instrumentos como el derecho y la política tienen esa función. Entonces, eso hay que integrarlo en una política migratoria. ¿Y la realidad cuál es? La realidad es que la migratoria de los países destinatarios de inmigración, como es la Unión Europea, que es el caso que nos ocupa, y como es España, e increíblemente padece un proceso amnésico de su realidad migratoria, sigue estando en este momento el saldo migratorio es de nuevo un saldo emigratorio de España hacia el exterior, más que inmigratorio. Pues hemos olvidado eso. Hemos olvidado que la inmigración supone también una gestión en la dimensión política y en la dimensión que debe integrar la dimensión sociocultural. Entonces, claro, políticas migratorias que solo se plantean el control de fronteras están destinadas al fracaso. Y lo que es sorprendente es que no hayamos, digamos, practicado algo que la ciencia nos enseña. Cuando tú has probado esa receta no funciona, lo aconsejable es probar otra, ¿no? Y ese es el problema, que si uno ve cuál es nuestra política migratoria, sigue siendo una política de control de fronteras y de mercado, de equilibrio de mercado. Esos son los dos únicos factores. Y además, en uno y otro caso, es para mí, como jurista, el mayor problema: esas dos funciones se hacen en detrimento de criterios básicos del Estado de Derecho. Es decir, en el control de fronteras se falta a principios básicos del Estado de Derecho y, por tanto, el respeto de derechos humanos. En la presencia en el mercado laboral se falta al respeto de los derechos humanos, se falta a principios básicos del Estado de Derecho. Entonces, que de todo eso concluyamos, como yo he propuesto, no solo yo, pero desde hace mucho tiempo, con el filósofo Achille Mbembe, que las y de asilo europeas es el de necropolítica, pues no debería engañar.
mi experiencia en estos meses en la política, digamos, en cargos de representación, es que pese a que hay intentos, y quiero mencionar expresamente por lo que se refiere a nuestro país el trabajo que se está intentando hacer de la Secretaría de Estado de Migraciones con el Ministerio de Migraciones, Inclusión y Seguridad Social. Creo que ahí hay iniciativas positivas, iniciativas que parecen cortas a quienes demandan soluciones más globales y más al alcance de la situación. Yo entiendo que desde las organizaciones, por ejemplo, se piensa que la regularización aquí y ahora es la única solución a la altura de la situación, es decir, a la altura de una situación en la que hay más de 500.000 de irregulares en España, en la que una parte muy importante de esos irregulares, que incluyen a los que buscan trabajo y a sus familias, una buena parte son personas que, por cierto, han destacado su aportación a la gestión de la pandemia. Una parte importante, por ejemplo, por eso, ni más lejos, ¿no? Por no hablar del escándalo para mí mayor, eso es lo que vivo peor, la situación de los menores inmigrantes no acompañados. Eso para mí es digamos, el agujero negro jurídico que más me hiere y frente al cual la verdad no sé estarme quieto, ¿no? He presentado alguna iniciativa en el Senado sobre esto, hasta el momento no ha prosperado, seguiré trabajando para intentar que prospere, por ejemplo, en relación con la situación escandalosa de los menores no escolarizados en Melilla, ¿no? Melilla, desde hace más de un año, hay más de 70 menores no escolarizados, solo se ha escolarizado a uno de los 8 menores que consiguió plantear una queja jurídica y sustanciarla ante el Comité de Derechos del Niño. E incluso a esa niña ahora se le está buscando por parte de la Administración de Melilla razones para no privarla de su recién iniciada escolarización por motivo del padrón. En una situación está cerrada. Por lo tanto, Javier, ayer se comunicó que ya se ha conseguido declarar que no puede ser escolarizada. Lo claro, escuché anoche. y entonces, claro, eso para mí es absolutamente inadmisible. O sea, para mí, el Ministerio de Educación se equivoca gravemente. Yo soy senador socialista, independiente, pero senador socialista, apoyo a mi gobierno, pero en este punto no puedo apoyar la posición del Ministerio de Educación. Eso me parece un escándalo. Es decir, el Ministerio de Educación tiene la responsabilidad de la escolarización de todos los niños, porque es un derecho de los niños. Y si encima resulta que esos niños a los que se les dice vayan a escolarizarse a Nador, ¿cómo lo van a hacer? ¿Van a tomar un helicóptero que de modo ilegal volará desde Melilla pasando por encima de la frontera a Nador y luego volverá con su familia? ¿Eso qué quiere decir? ¿No? Eso a mí me parece que no puede ser, del mismo modo que me parece que no puede ser la cerrazón del Ministerio del Interior a reconocer un derecho que ha sido jurisprudencialmente reconocido en trámite de examen de solicitud de protección internacional a pasar a la península. De hecho, los tribunales han reconocido. La Secretaría de Estado de Inmigración ha intentado que esas personas puedan pasar a la península. Entre otras cosas, es insoportable la que, como sabéis, se encuentra el CETI de Melilla, con una capacidad de escasamente 700 personas y que haya que estar con 1.700 personas dentro, con algunas de las personas ahora realojadas en los pasillos de la Plaza de Toros o en instalaciones precarias. Pues la Secretaría de Estado, porque me habéis preguntado si hay iniciativas positivas, y quiero decir que las hay. Las hay.
desde luego, pero esas iniciativas positivas, como por ejemplo la que está intentando gestionar la Secretaría de Estado en Canarias, en una situación extremadamente difícil, porque la política europea de control de las vías del estrecho ha hecho desviar buena parte del tráfico hacia la ruta atlántica, igual que en la crisis de las pateras que vivimos a comienzos del año 2000, de los años 2000, y están llegando a las islas inmigrantes en pateras o en embarcaciones similares, que evidentemente las islas no pueden gestionar. Hay que buscar soluciones. Sé que la Secretaría de Estado y las direcciones generales de Inmigración y Acogida lo están intentando, y eso es importante decirlo porque vosotros me preguntabais por eso. Pero si me preguntáis, ¿hay iniciativas sustanciales desde el punto de vista europeo positivas en este sentido? Mi respuesta, desgraciadamente, es no. Pero esta es una pregunta que conceptual, metodológica y políticamente me parece capital, y me gusta mucho cómo lo has planteado, Antonio, porque en política no puede haber unanimidad si la política es una política democrática y por lo tanto es pluralista, ¿no? En principio, pues claro, lo que hay es disenso, y extrañarse del disenso es no conocer la democracia o no aceptar la democracia pluralista. Pero hay un pero, y es que lo más parecido a la unanimidad es lo que uno de mis maestros, Ernesto Garzón Valdés, glosando a Kelsen, llamó en un momento determinado el voto vedado en política. Es decir, un ámbito en el que no se puede disentir, por así decirlo, en el que tiene que haber respeto al consenso, porque hemos reconocido que en ese punto no hay disenso posible, y es precisamente el ámbito de los derechos humanos. Eso no es del todo exacto, porque sabemos que, como todo el derecho o el lenguaje jurídico, saben mejor que yo, pues los especialistas en filosofía del lenguaje, como todo el lenguaje jurídico no traduce naturalezas, traduce atribuciones de sentido. Y por lo tanto, incluso en el ámbito de los derechos humanos, es posible diferencias interpretativas. Es posible diferencias interpretativas sobre cuál es el equilibrio que debe tener eso que llamamos derechos, que no son nunca absolutos. Ni siquiera el derecho a la vida es absoluto. Los derechos son siempre, digamos, respuestas de garantía que tienen en cuenta el carácter social y, por lo tanto, el equilibrio entre todas las partes. El derecho a la vida y el derecho a la libertad deben estar en equilibrio, como el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la privacidad, por ejemplo, ¿no? Dentro de eso, de todas maneras, lo más parecido a unanimidad que hay en política es el contenido del derecho, sobre todo si hablamos del que tiene más unanimidad, que es el derecho internacional de los derechos humanos. Porque no es que unos cuantos teóricos del ámbito de derecho internacional, constitucional, filosofía o la disciplina que queráis hayan dicho, no, estos son... No, es que la comunidad jurídica internacional, que son Naciones Unidas, a través de acuerdos de rango normativo han decidido que eso es un límite intraspasable y que tiene un mecanismo de garantía. Por lo tanto, contenidos como el derecho internacional de los derechos humanos en materia de refugio, pero también en materia migratoria, porque hay también un error muy común, que es decir que sí, que sobre el asilo hay instrumentos jurídicos, pero sobre migración no. Eso es una mentira radical. Es una mentira radical. Por supuesto que hay un marco jurídico internacional, por tanto, de consenso vinculante, que es lo que me interesa, en torno a los derechos de los inmigrantes. Por ejemplo, la Convención de Derechos Humanos de los Trabajadores Inmigrantes y sus familias, que está vigente y que vincula a todos, aunque haya estados que se resisten a ratificarla.
paréntesis, entre esos estados están todos los de la Unión Europea. La Unión Europea no ha ratificado la Convención Internacional de Derechos de los Trabajadores Inmigrantes y sus familias. ¿Por qué? Mi opinión es porque se concede y se reconoce derechos, como no puede ser de otras maneras, con independencia de la condición administrativa. Es decir, a los irregulares, que algunos llaman ilegales. Claro, este es un problema. Pero claro, el derecho hay que tomarlo en serio, ¿no? Ahora, si me preguntas, como me preguntaba Antonio, que es la tercera parte de la pregunta y para mí la más importante, ¿están reconociendo los estados europeos ese núcleo vinculante de lo más parecido a unanimidad vinculante, que sería el derecho internacional de los derechos humanos? Pues la respuesta es Moria. Y la respuesta es no. Es decir, Moria, de entrada, ya fue una violación del derecho internacional de refugiados. Porque los refugiados no son, o mejor dicho, los llamamos refugiados, y no es verdad, son demandantes de refugio. Deberíamos utilizar la expresión inglesa asylum seekers, es decir, gente que está buscando la protección, pues hasta que no se la damos no tienen el estatuto de refugiado. Pero en fin, sigamos con el término, ¿no? Las personas que estaban en Moria no son delincuentes, no son sospechosos, no son personas que hayan violado la ley, son demandantes de protección internacional. Por lo tanto, no se les puede encerrar en un campo de concentración, porque no se les puede privar de libertades y derechos básicos. Antes, al contrario, a los demandantes de asilo hay que darles unos elementos de derecho y de protección precisamente por su condición de vulnerabilidad. ¿Qué hemos hecho los Estados europeos? Digo los Estados europeos porque aunque lo haya hecho el gobierno griego, nosotros estamos detrás, hemos corregido esa situación. Lo que hemos hecho ha sido convertir eso en un campo de concentración. Lo han denunciado Médicos Sin Fronteras, Médicos del Mundo, todas las organizaciones internacionales, incluso el ACNUR con la boca pequeña, lo han denunciado. Y bueno, lo que hemos visto después del incendio de Moria todavía es peor. Y luego hemos asistido a algo absolutamente para mí incomprensible, y es que los 400 menores inmigrantes no acompañados que había en Moria, después del incendio están todavía más desamparados que ya lo estaban, ¿no? Entonces ha habido un intento por parte de la Comisión de que sean aceptados. Y no ha habido ni siquiera respecto a esos menores la voluntad política de tomar en serio el derecho internacional de refugiados. Es decir, oiga, esto nos vincula a todos los estados, por lo tanto, cuotas obligatorias. Eso ya fracasó en 2015. Cuando en 2015, después del naufragio más terrible del que hayamos tenido noticia frente a las costas de Libia, en la que desaparecieron 800 personas, lo que no suele recordarse, la Comisión Europea hizo un intento, que recordaréis perfectamente, de establecer cuotas obligatorias de recepción de los que estaban llegando para que no fueran siempre los mismos países, en aquel momento era sobre todo Grecia, los que tuvieran que hacerse cargo de todo el mundo, ¿no? Cuando eso fracasó, pues se recurrió al acuerdo con Turquía y luego, pues la historia ha demostrado en estos 4 años que la oposición de países como Polonia y Hungría, absolutamente reacios a las cuotas obligatorias, con la boca grande, pero con la boca pequeña todos los demás, ha conseguido que se haya diluido la obligatoriedad de las normas de derecho internacional de refugiados y se reduzca la voluntariedad de los estados. El ejemplo os decía, los 400 menores al final han sido distribuidos entre 10 estados que se han prestado a acoger. Debo decir que lamentablemente, en mi opinión, yo presenté una iniciativa a ese respecto, lamentablemente, en mi opinión, el gobierno español no está entre esos 10 gobiernos. No lo está porque el gobierno español adujo, lo que es un elemento a tener en cuenta, que nosotros ya estábamos recibiendo muchos menores no acompañados por la vía del tránsito hacia nuestra frontera. Y que, bueno, es la hora de que otros estados que no les llegan, pues que asuman eso. Vale, pero estamos hablando de 400 menores. Entonces, que solo 10 estados de 28, y que entre ellos no esté España.
hayan dado el paso de asumir su obligación respecto en donde coinciden dos instrumentos jurídicos vinculantes, esos que decía a propósito de la pregunta capital de Antonio: Derecho Internacional de Refugiados, Convención de Ginebra y Convención Internacional de los Derechos del Niño. Y que nos pongamos de perfil ante esas obligaciones jurídicas, pues claro, desde el punto de vista de un ciudadano, resulta desolador. El sistema educativo, hoy David Trueba escribe un artículo que me ha gustado mucho, no siempre me gustan, el de hoy me ha gustado mucho el título, y el título responde a cómo terminaba, ¿no? Terminaba diciendo: el principio y el fin, al principio y al final de una democracia siempre hay un profesor, siempre hay una escuela. Y es la verdad. Es decir, desde el lema clásico que está heredado de Grecia, el proyecto de Paideia, sobre el que tanto nos enseñó Jaeger, ¿no? Desde ahí sabemos que, y se ha convertido en una cláusula retórica que todo el mundo indica, todo el mundo tiene en la boca y que luego no se practica, con lo cual está absolutamente devaluada. Sabemos que la educación es la clave. Entonces, un sistema educativo que no prepara a las personas para el reconocimiento de los derechos del otro es un sistema educativo a que le falta una pieza fundamental. Yo por eso mantengo desde hace tiempo una posición minoritaria, no compartida ni siquiera entre mis colegas, no compartida por la ministra de Educación, a la que expuse con otro amigo mi posición y que no quiso acoger. Seguramente sus razones tendrá, yo estaré equivocado, y es que en vez de hablar de valores en una sociedad pluralista, en vez de educar en valores en una sociedad pluralista, porque claro, los señores de Vox también pueden pretender que les eduquemos en los valores que tienen. Y además, pues caramba, desde el punto de vista demoscópico, pues no le falta razón. Tienen el voto de la tercera mayoría de votos españoles, ¿no? Los señores de Vox pueden pretender ir más allá del PIN parental y decir: oiga, yo lo que quiero es que la escuela enseñe estos valores, ¿no? Entonces ahí estamos en un cuac de cómo resolvemos eso de la enseñanza en valores que tanto les gusta a los profesores de ética y con tanta razón. Y yo creo, con Habermas, que en una sociedad democrática la ética pública ha emigrado a los derechos humanos. La ética pública vinculante, quiero decir. Sé que esa noción de ética pública puede ser reprochada en el sentido de que, en el fondo, la noción de ética y la de vinculación activa son contradictorias. Sé, ¿no? Pero es que estamos hablando de lo mismo que estamos hablando cuando de la ética se habla de valores a enseñar o transmitir en la escuela. Bueno, yo creo que los valores a enseñar o transmitir en la escuela se llaman derechos humanos. Y que mientras la escuela no forme los derechos humanos, enseñe cuáles son los derechos humanos, que los derechos humanos no son absolutos, que mis derechos están en juego con los derechos del otro, que cualquier otro, sea cual sea el adjetivo que tenga, por razones de sexo, de raza, de religión, de lengua, de procedencia geográfica, tiene los mismos derechos que yo, esa educación falla. Por eso decía que yo soy muy concreto. Yo he hecho en falta una educación. Me pueden decir: no, esa es una educación transversal. Vale, vale, sí, todo el mundo debe enseñar respeto a los derechos humanos. Pero tan complicado es que haya una asignatura de formación, que no de adoctrinamiento, de formación en los derechos humanos, una asignatura en la que se discutan cuáles son y por qué los derechos humanos
respecto a los cuales existe un consenso internacional, porque naturalmente la nuestra es una razón crítica y se puede criticar y discutir sobre si hay fundamentos para que lo sean, es decir, para que sean lo más próximo a eso que Antonio sugería al principio de un ámbito de unanimidad, ¿no? Pero claro, si no hay un espacio concreto y se deja la vaporosa idea de, bueno, esto es transversal, etcétera, ya se forman los derechos humanos, creo que se educa a las personas como ciudadanos, ¿no? ¿Eso se llama educación para la ciudadanía? Para mí sí. Para mí ese debería ser una asignatura obligatoria, entiendo que la educación para la ciudadanía era un proyecto correcto y la diferencia entre una educación para la ciudadanía adoctrinadora y una educación para la ciudadanía que sirva de verdad es precisamente que en clase se informe, se discuta sobre ese contenido de una actividad vinculante que son los derechos humanos. Mientras eso esté en los currículos escolares, en los currícula escolares, a mi modo de ver, pues tenemos un problema en la formación que la democracia debe tener. Creo que colocaría parejos a educación y medios de comunicación como medios capitales y también, por tanto, como ausencias capitales desde el punto de vista de la construcción de un debate público sobre cuestiones como la gestión de la movilidad humana y, por lo tanto, la política migratoria. Teniendo en cuenta que el problema fundamental está en una dimensión del modo de constitución en el momento presente, que tiene mucho que ver con el cortoplacismo propio de la razón del espacio político, que es de las próximas elecciones, no se ve nunca más allá, lo cual es lamentable, y por otra parte con la perversión del espacio público en los términos ya avisorados por Guy Debord, por los que escribieron en el siglo pasado sobre la sociedad del espectáculo, la democracia de las emociones, la perversión del discurso público convertido en un discurso de suscitar emociones a través de esos medios de manipulación de la opinión pública con los que hubiera soñado Goebbels, que nunca yo creo que pudo imaginar que tendrían a disposición los gestores o los actores de la política institucional los medios que hoy se tienen, ¿no? Dicho esto, yo creo que la primera regla en la que insistiría es en la pluralidad. La pluralidad tiene mucho que ver. Es verdad que la condición básica que cabe exigir a los medios de comunicación en un ámbito como este, como en cualquier otro, es que haya pluralidad y libertad. Y por lo tanto, que se puedan expresar con el límite último, el derecho penal, que deben interpretar los tribunales y nunca a priori, fuera del Código Penal, cada uno debe poder expresar y por lo tanto debe haber lo capital en democracia, y no me remito a frases tópicas que todos recordamos de los padres constituyentes de la Constitución americana, de que lo importante es la libertad de expresión y comunicación para que haya democracia. Eso es más importante que cualquier otra cosa, ¿no? Por lo tanto, la importancia de los medios de comunicación, a los que no en balde dedicó su ensayo sobre la noción de publicidad, Jürgen Habermas, en un estudio que fue su estudio de habilitación para cátedra, ¿no? Que luego se tradujo aquí mal como Historia y Crítica de Opinión Pública, pensando que era más bien un problema de la opinión pública en términos periodísticos. Él habla ahí de la constitución del espacio público y de la regla de publicidad. Pero eso es lo primero, es decir, que haya pluralidad. Lo que pasa es que, claro, sabemos hasta qué punto el mercado interfiere en esas reglas.
Y claro, ese es un problema importantísimo. Entonces, seguir hablando de pluralidad informativa como si eso fuera un espacio pues de manera libre, voluntaria y ajena a cualquier interferencia, pues concurre con sus diferentes proyectos e interpretaciones, pues claro, es ignorar en qué medida las reglas del mercado y las reglas de los agentes del mercado global interfieren en eso. Es decir, ignorar hasta qué punto los medios de comunicación más influyentes están en manos de multinacionales que no aparecen como multinacionales de la comunicación, sino como multinacionales de otro tipo, pero que son propietarias de los medios de comunicación. Y los medios de comunicación incluyen también las grandes productoras televisivas, ¿no? Porque eso es importantísimo. Es decir, un modo en que ahora se nutre la comunicación es, por ejemplo, la producción televisiva. No me refiero solo a los informativos, sino a la construcción del imaginario simbólico que viene a través, por ejemplo, de las series de televisión. ¿Vale? Claro, ignorar qué punto en el ámbito de lo que debiera ser el espacio ese de libre discusión, tantas veces criticado a Habermas con razón, como un espacio angélico, como si cupiera efectivamente, tuviera una libre discusión sin ninguna interferencia de otros factores en un mundo dominado por la lógica del mercado global, que tiene unos actores concretos que no son la mano invisible, sino que son los ejecutivos cada vez más, incluso más que el accionariado de esas empresas. Hombre, hablar de medios de comunicación sin hablar de eso me parece faltar a la realidad. Del mismo modo que sería faltar a la realidad pensar que los partidos políticos son ajenos a eso, ¿no? Por supuesto que los partidos políticos no son ajenos a la interferencia en la construcción del espacio público que tienen los agentes del mercado. Y eso, digamos, hay que... Yo llevo 2 años en los que no paro de decirle a la gente que se lea el mismo libro, cada uno. Yo llevo 2 años de obsesión con un libro, que es el de Adam Ferguson, el sucesor de Hume en la biblioteca, de la biblioteca de Edimburgo, que escribió en 1767 la historia, un ensayo sobre la historia de la sociedad civil. En 1767 Ferguson dice, en la sociedad civil que yo veo ahora, finales del 18, hay 2 vectores y 2 actores. Uno es el espacio público que heredamos desde Grecia y Roma, ¿no? Es el espacio público republicano, el espacio del ciudadano, el espacio de los actores públicos y de los agentes de los actores públicos, de los cuales incipientemente los partidos, más en una incipiente democracia parlamentaria como es el contexto del Reino Unido en el que escribe Ferguson, ¿no? El otro es el mercado en el que ha trabajado la escuela escocesa a la que él pertenece. Y él claramente, no con estas palabras, dice con toda claridad que esos 2 ámbitos de la sociedad civil, esos 2 ámbitos de construcción de lo público están en rumbo de colisión. Y que en esa colisión va a ganar el mercado. En esa colisión va a ganar la noción de, él no utiliza esas palabras, del consumidor satisfecho, del consumidor pasivo, de la persona que sacrifica la participación activa en la construcción del espacio público en aras del bienestar. Como agente pasivo del mercado, como consumidor o cliente. De manera que la noción de consumidor o cliente incide en todo el espacio público, y lo vemos en educación. Ahora resulta que los estudiantes son sobre todo consumidores, ¿no? Yo creo que eso no es así. Los estudiantes no son consumidores o clientes. Los estudiantes son otra cosa. Reducir la educación a espacio de consumo me parece una perversión. Y eso forma parte de esa penetración de la lógica de mercado sobre pretexto de la lógica empresarial y de que la educación pública se debe
a la sociedad, bueno, será la sociedad, pero el intérprete de la sociedad no es solo el mercado. Y entonces pensar que la universidad quien debe rendir cuentas es al mercado, pues es solo una parte de la verdad. La universidad quien debe rendir cuentas es a la sociedad civil. Por lo tanto, abdicar de la tarea crítica de formación solo para formar buenos profesionales es reducir la universidad a una parte, y yo creo que con un déficit muy grande. Y lo mismo concluyo con la frase de Ferguson. Ferguson dice que en esa, digamos, en ese desarrollo de la sociedad civil, en el fondo, si lo pensáis, tiene bastante que ver con lo que Hegel advierte sobre la sociedad civil como bestia salvaje. Eso lo dice Hegel. Que Hegel se detiene ahí, los únicos que siguen con eso, con el riesgo de que la sociedad civil le mete el espacio de convivencia conflictiva, pero un espacio plural, sujeto a gestión de acuerdos, que es el espacio de la política, a través del derecho, a través de la cultura, etcétera, se convierta en un mercado de competición y beneficio en el que perezca el más vulnerable. Bueno, pues eso es lo que dice Ferguson cuando dice el precio de todo eso es que el hombre sacrificará su alma de ciudadano. Y a mí me parece difícil hoy es eso. Lo que vimos hoy es porque es difícil, porque cuesta, porque tiene un coste. He perdido la conciencia de que como ciudadanos tenemos deberes, de que como ciudadanos debemos nuestro tiempo también al bien común, de que nuestros derechos no son los derechos del individualista posesivo que decía Macpherson, sino que son unos derechos que hay que conjugar. Y yo creo que ese es el problema. En esa tarea, yo creo que los medios de comunicación, en un espacio de libre discusión, tendrían mucho que decir, pero hay pensar en libre discusión viendo, por ejemplo, el panorama televisivo público en nuestro país, pues hombre, parece una broma, ¿no? Porque hay diferentes emisoras, pero en el fondo son tres, ¿no?